La pelea comienza y todo se vuelve incertidumbre. Todo es posible, la victoria, la derrota, incluso la muerte. Los grandes boxeadores se pierden en el vacío. No piensan en ello, simplemente se entregan a ese torbellino. Sugar Ray Leonard era un histórico del boxeo mundial y buscaba la corona de peso medio. El campeón, Hagler, estaba en plenitud con tan solo 2 derrotas en su récord y habiéndose enfrentado a los mejores boxeadores del momento. Lo extraño fue que Leonard venía de un retiro de 5 años y se dudaba que estuviera preparado para enfrentar nuevamente una pelea por el título. Sin embargo, el duelo respondió a las expectativas. Ambos oponentes dieron una pelea de poder a poder. El combate terminó en el 12º round, declarando como nuevo campeón de peso medio a Sugar Ray Leonard por decisión unánime, lo que significó su tercera corona en diferentes categorías. Nunca antes un boxeador latinoamericano había podido llegar a una pelea por el cetro de los pesos pesados. El argentino Luis Ángel Firpo retaba al legendario Jack Dempsey, campeón mundial entre 1919 y 1926. En el arranque de la pelea, Firpo derribó a Dempsey, quien sorprendido se levantó de inmediato. Al final del primer asalto, el Toro de las Pampas acorraló al estadounidense contra las cuerdas y con un certero golpe a la barbilla lo sacó del cuadrilátero. Dempsey cayó sobre los periodistas y a pesar de que estuvo varios segundos fuera del ring, el referee contó solamente hasta 9 cuando Dempsey logró subir nuevamente. En el segundo asalto, Dempsey derribó 3 veces a Firpo, por lo que la pelea fue detenida, declarando ganador al estadounidense por nocaut. Dato curioso, la popularidad del argentino después de esta pelea fue tanta en esa época que, en El Salvador, en 1923, fue fundado el club de fútbol Luis Ángel Firpo, dado que varios miembros de la junta directiva eran aficionados al boxeo. Entre 1979 y 1980, Sugar Ray Leonard había conseguido y defendido su primer título mundial y se mantenía invicto en 27 peleas, hasta que se topó con las legendarias manos de piedra de Roberto Durán, el mejor peso ligero de la historia. Durán había sido campeón de 1972 a 1978 y solo tenía una derrota en 72 peleas. Previo al combate, Durán provocó e insultó a Leonard para desconcentrarlo. El estadounidense cayó en el juego mental del panameño. La táctica sirvió para que el combate se desarrollara con un ritmo acelerado en la media distancia. Sugar Ray perdió el invicto y el título por decisión unánime después de 15 rounds. Los 6 duelos entre estos dos fueron memorables. Robinson había perdido el invicto ante el Toro del Bronx en 1943. Robinson era un boxeador con una técnica extraordinaria, que se movía elegantemente sobre el cuadrilátero. La Mota era un peleador duro e inquebrantable, que se lanzaba sin miramiento, sin importar lo que pudiera recibir. Inconscientemente peleaba como si no mereciera vivir, reflexionó años después de su retiro. Su último combate, llamado La Masacre de San Valentín, y único en el que hubo un título en juego, el de peso medio, fue ganado por Robinson por nocaut técnico en el 13º round. El Toro del Bronx no pudo con el boxeo y las combinaciones de Robinson, cayendo noqueado por primera vez en 95 peleas como profesional. Foreman venía de ganar 12 combates seguidos desde 1970, 11 de ellos por nocaut. Buscaba una oportunidad por el título de los pesos pesados que ostentaba Joe Frazier, famoso por sus 3 combates contra Muhammad Ali y por haberlo vencido en uno de ellos. Todo parecía indicar que la disputa por el título sería una pelea pareja, pero no fue así. Todo se decidió en los 2 primeros rounds. En el primero, Foreman mandó a la lona al campeón vigente, y al final del segundo, Frazier ya no se levantó.
comenzando así la leyenda de George Foreman. En una de las peleas más importantes de la historia, los protagonistas habían iniciado sus carreras de maneras muy similares. Ali fue medallista olímpico de oro en Roma 1960. Foreman logró lo mismo en México 1968. Ali buscaba recobrar la gloria que le fue arrebatada por seguir sus principios y negarse a ir a la guerra de Vietnam, enfrentando al campeón invicto George Foreman. Al inicio del combate, Foreman buscó terminar rápido buscando noquear a Ali, quien usando su experiencia dio cátedra de su estilo de boxeo, bailar como mariposa y picar como una abeja. Al llegar al octavo episodio, un desconcertado Foreman lanzó un ataque de golpes que Ali resistió para después contraatacar. Foreman terminó contra las cuerdas al recibir sin misericordia los puños de Ali, terminando en la lona noqueado por el boxeador más grande de la historia. Joe Louis, el bombardero de Detroit, conservó el cetro de los pesados durante 12 años. En 1948 pretendía retirarse como campeón. Sin embargo, una deuda de $1 millón al fisco estadounidense lo obligó a regresar al cuadrilátero para enfrentarse a la estrella en ascenso Rocky Marciano. El combate se terminó en el octavo episodio. Louis perdió su tercera pelea en su carrera. Esta victoria marcó el vertiginoso ascenso de Marciano, que a la postre terminaría imbatido su carrera. Corrían los años 50 cuando un joven del barrio de Tepito paralizaba a todo México. Raúl el Ratón Macías, apodado así por su baja estatura y porque tenía que ser veloz y escurridizo para enfrentar a sus rivales, buscaba el campeonato gallo de la Asociación Nacional de Boxeo, enfrentando al tailandés Song Kitrat. La pelea fue transmitida por radio, generando un interés nunca antes visto hacia un deportista en ese momento. El mexicano, en el pináculo de su carrera, dio una cátedra de boxeo, terminando con el tailandés en 11 rounds. México entero celebraba el triunfo del ratón. La medianoche del 10 de marzo de 1955, cerca de 5,000 personas se dieron cita en el aeropuerto Benito Juárez para recibir y aclamar a su ídolo. Cargado en hombros y escoltado hasta la vecindad donde vivía en el barrio Bravo, allí lo esperaba aún más gente. Macías se retiró a los 24 años como una promesa a su madre, ya que ella se mortificaba cada que su hijo subía a pelear. Eric el Terrible Morales es uno de los mejores boxeadores que ha abanderado a México en el mundo. Uno de los episodios más gloriosos en su carrera fue haber superado por decisión unánime a Manny Pacquiao en el primer enfrentamiento que tuvieron en marzo del 2005, aunque después de aquella victoria vinieron un par de peleas más. En marzo de 2006, el Pac-Man venció por nocaut al Terrible. No fue sino hasta el tercer enfrentamiento, en noviembre de ese mismo año, que el originario de Tijuana, Baja California, se enfrentaba por tercera ocasión a Pacquiao. Morales iniciaba con fuerza, pero su rival resistió el ataque. El filipino contraatacó al mexicano echándolo hacia atrás. Sonaba la campana del tercer round y el devorador de mexicanos dominaba a placer el combate, llevando contra las cuerdas varias veces a su rival. Faltando 15 segundos para terminar el tercer round, el Pac-Man ejecutó un jab seguido de un cruzado que impactó en el rostro de Morales, dejándolo sentado en una de las esquinas del cuadrilátero y mirando hacia un costado, esperó la decisión del referee que le daría la victoria a Manny Pacquiao. Aunque tuvo la oportunidad de continuar, Eric el Terrible Morales reconoció que mientras escuchaba la cuenta para levantarse, volteó a ver a su papá, pensó en sus hijos y esposa. Sabía que se enfrentaba a un gran rival y que no había nada más que demostrar. Con eso terminaba una de las más grandes trilogías que se hayan visto. Dos de los mejores boxeadores de la época protagonizaron lo que se conoció como la pelea de la década. Esta rivalidad histórica entre el mexicano y el filipino comenzó en mayo del 2004, en una pelea en la categoría pluma pactada a 12 episodios que terminó en empate. 4 años después,
En marzo del 2008 se volvían a ver las caras, ahora en peso superpluma, en la que el Pac-Man ganaba por decisión dividida. El tercer capítulo de esta saga ocurrió en noviembre de 2011, ya empezó Welter y apostándose el título OMB de esa división, en un combate muy parejo que luego de los 12 rounds se decidió por decisión unánime según las papeletas de los jueces, lo que no dejaba contentos a los aficionados. El capítulo final de esta saga ocurrió el 8 de diciembre de 2012. Luego de las dos experiencias anteriores, Márquez sabía que debía ganar con claridad, con la historia del boxeo mexicano respaldándolo y con la misión de parar al devorador de mexicanos. El combate celebrado en Las Vegas iniciaba con un dominio estratégico de Pacquiao. Márquez soportó los embates los primeros 2 rounds, cauto y buscando los contragolpes. Al llegar al tercer episodio, pudo impactar al filipino con un potente derechazo que tumbó a Pacquiao por primera vez en 38 asaltos. El filipino retomó el control en el cuarto round y en el quinto derribó y lastimó a Márquez. Juan Manuel preparaba la dinamita y salió al sexto round sin miedo a enfrentar a su destino. Sonaba la campana y Pacquiao entró buscando el knockout, pero descuidó su guardia al lanzarse con su izquierda habitual. Juan Manuel entrenó específicamente para ese momento. En una obra maestra de la anticipación, midió el paso del Pac-Man y justo cuando Manny se lanzó, Márquez soltó el derechazo corto y seco que conectó directo a la barbilla mandándolo a la lona y dejándolo inconsciente, terminando así con una de las más grandes rivalidades del boxeo y dejando en nuestra memoria el knockout del siglo. La verdadera grandeza se construye con años de disciplina, tanto en el ring como en la vida. Estas fueron las historias de grandes guerreros que forjaron su leyenda en el cuadrilátero, pero como todo en la vida, pronto se les unirán otros más, nuevas hazañas que seguirán enriqueciendo la historia de este deporte. No olviden comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima.